Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Leyenda del Panteón de Mezquitán, Guadalajara, Jalisco. Esta es la historia de una mujer que, según cuentan los habitantes de Guadalajara, vaga por los pasillos del Panteón de Mezquitán desde hace más de medio siglo. Vestida completamente de blanco, se le ve en las noches buscando entre las tumbas, dejando flores frescas sobre una cripta en particular. Algunos dicen que busca a su esposo, otros aseguran que nunca podrá descansar en paz. Lo cierto es que muchos han sido testigos de su presencia, y sus encuentros con ella jamás se olvidan. Roberto era un taxista de Guadalajara que llevaba más de 20 años recorriendo las calles de la ciudad. Era un hombre trabajador, de esos que conocían cada rincón, cada calle y cada atajo. Había visto de todo en su vida, o al menos eso creía, hasta aquella noche de noviembre que cambió para siempre su forma de ver el mundo. Era cerca de la medianoche cuando Roberto manejaba por la avenida que rodea al Panteón de Mezquitán. La calle estaba vacía, apenas iluminada por algunos faroles que proyectaban sombras largas sobre el pavimento. La mayoría de los taxistas evitaban pasar por ahí a esas horas, pero Roberto nunca había creído en esas historias de aparecidos y fantasmas que tanto se contaban en la ciudad. Mientras avanzaba despacio, algo llamó su atención. Frente a la entrada principal del panteón, justo bajo uno de los faroles, había una mujer. Estaba parada, completamente inmóvil, vestida de blanco desde la cabeza hasta los pies. Su vestido era largo, casi tocaba el suelo, y parecía brillar levemente bajo la tenue luz de la calle. Roberto frenó el taxi casi por instinto. La mujer levantó la mano pidiendo que se detuviera. Algo en su interior le decía que siguiera de largo, que no se detuviera, pero la costumbre de años trabajando pudo más. Bajó la ventanilla y preguntó: «¿A dónde va, señora?». La mujer se acercó lentamente. Su rostro estaba pálido, muy pálido, y tenía los ojos oscuros, profundos, como si hubieran visto demasiadas tristezas. No sonreía. Apenas movió los labios cuando habló. «A la iglesia de las Capuchinas, por favor». Su voz era suave, casi como un susurro que apenas se escuchaba sobre el sonido del motor. Roberto asintió, y la mujer abrió la puerta trasera, sentándose en silencio. El taxista miró por el espejo retrovisor y notó que ella tenía las manos entrelazadas sobre su regazo. Llevaba un ramo de flores blancas ya algo marchitas. El trayecto fue extrañamente silencioso. Roberto intentó hacer conversación, como solía hacer con sus pasajeros, pero la mujer no respondía. Solo miraba por la ventana con una expresión vacía, perdida en algún pensamiento lejano. El aire dentro del taxi se sentía pesado, frío, a pesar de que era una noche tibia de finales de otoño. Cuando llegaron a la iglesia de las Capuchinas, la mujer bajó del taxi sin decir palabra. Roberto esperó a que le pagara, pero ella simplemente se quedó parada en la acera, sosteniendo su ramo de flores. «Espéreme aquí, por favor. No me tardo. Regreso en unos minutos». Roberto miró el reloj. Ya era pasada la medianoche. La iglesia estaba cerrada, oscura, sin nadie alrededor. Se preguntó qué iba a hacer esa mujer ahí a esas horas, pero decidió no preguntar. Solo asintió y vio cómo ella se alejaba hacia la entrada de la iglesia y desaparecía entre las sombras. 15 minutos después, tal como había dicho, la mujer regresó. Ya no llevaba las flores. Subió al taxi de nuevo, esta vez con un aire aún más pesado que antes. Roberto notó que sus manos temblaban ligeramente. «De regreso al panteón, por favor». Roberto condujo en silencio. El ambiente dentro del auto se sentía cada vez más extraño, más denso. El frío era ahora inconfundible, y Roberto tuvo que subir la calefacción, aunque no sirvió de mucho. Cuando llegaron de nuevo frente a la entrada del Panteón de Mezquitán, la mujer bajó del taxi y se quedó parada junto a la puerta del conductor. «No traigo dinero conmigo», dijo con esa misma voz suave. «Pero si va a esta dirección, ahí le pagarán el viaje».
Sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo y se lo entregó a Roberto. Él tomó el papel, confundido, y cuando levantó la vista para preguntarle algo más, la mujer ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Roberto miró hacia el panteón y vio la figura blanca alejándose entre las tumbas, caminando lentamente por los senderos oscuros hasta que se perdió completamente en la oscuridad. El corazón de Roberto latía con fuerza. Las manos le temblaban mientras sostenía el volante. Arrancó el taxi rápidamente y se alejó de ahí sin mirar atrás, con el papel arrugado en el asiento del copiloto. Durante varios días Roberto no pudo quitarse de la cabeza lo que había vivido esa noche. El papel con la dirección seguía en su taxi, sobre el tablero, recordándole constantemente ese encuentro extraño. Al principio pensó en olvidarlo, en no ir nunca a esa dirección, pero la curiosidad fue más fuerte. Además, necesitaba el pago de ese viaje. Así que una tarde, cuando el sol todavía estaba alto en el cielo, decidió ir. La dirección lo llevó a una colonia tranquila en el centro de Guadalajara. Era una casa antigua, de esas construcciones de principios del siglo pasado, con paredes gruesas y puertas de madera pesada. Roberto estacionó el taxi frente a la entrada y se quedó unos segundos sentado, respirando hondo, tratando de calmarse. Tocó la puerta varias veces hasta que una mujer mayor, de unos 70 años, abrió. Tenía el cabello canoso recogido en un moño y vestía de manera sencilla. Lo miró con curiosidad. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia, pero vengo a cobrar un viaje en taxi. Me dieron esta dirección». La mujer frunció el ceño confundida. «¿Un viaje? Aquí no hemos pedido ningún taxi. Debe haber un error». Roberto sintió un nudo en el estómago. Sacó el papel arrugado y se lo mostró. «Una señora me dio esta dirección hace unos días. Era de noche, la recogí frente al panteón de Mezquitán. Iba vestida completamente de blanco». El rostro de la anciana cambió de inmediato. Palideció como si hubiera visto algo terrible. Su mano tembló ligeramente mientras se aferraba al marco de la puerta. «¿De blanco? ¿Vestida de blanco?» «Sí, señora. Toda de blanco, con un vestido largo. Llevaba flores. Primero la llevé a la iglesia de las Capuchinas y luego de regreso al panteón». La anciana se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pase, por favor». «Tiene que pasar». Roberto entró a la casa con el corazón latiéndole cada vez más rápido. La sala estaba llena de fotografías antiguas en las paredes. La mujer lo guió hasta un pequeño altar en una esquina de la habitación. Ahí, en el centro, había una fotografía grande enmarcada. Era una mujer joven, hermosa, con el cabello oscuro y una sonrisa suave. Vestía un traje de novia, completamente blanco. «Esa es mi hermana, Clara. Dios tenga su alma en descanso». Roberto sintió que las piernas le temblaban. La mujer de la fotografía era exactamente la misma persona que había subido a su taxi esa noche. Los mismos ojos oscuros, el mismo rostro pálido, la misma expresión serena pero triste. «Mi hermana Clara se casó en la iglesia de las Capuchinas hace más de 50 años», continuó la anciana, limpiándose las lágrimas. «Fue el día más feliz de su vida, pero su felicidad duró muy poco. Su esposo, Javier, se enfermó apenas 2 años después de la boda. Una enfermedad terrible que no pudieron curar. Él partió de este mundo muy joven, y mi hermana nunca pudo superarlo». La anciana tomó asiento en un sillón viejo, invitando a Roberto a sentarse también. Él escuchaba en silencio, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Clara lo visitaba todos los días en el panteón de Mezquitán. Todos los días, sin falta, le llevaba flores frescas a su tumba. Vestía siempre de blanco, como el día de su boda, porque decía que así él la recordaría hermosa. Pasaron años, décadas, y ella nunca dejó de ir. La gente del barrio la conocía. Todos sabían de su historia de amor y su dolor. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó Roberto, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. «Clara falleció hace 15 años. Su corazón simplemente dejó de latir una noche. Murió en paz, en su cama, pero siempre con la tristeza de no haber podido estar más tiempo con su Javier. La enterramos en el mismo panteón, junto a él,
tal como ella siempre quiso. Roberto sentía que la habitación daba vueltas. No podía ser posible. Había llevado a esa mujer en su taxi, había hablado con ella, la había visto bajar y caminar. Todo había sido tan real. Desde que ella partió, continuó la anciana, varias personas han reportado haberla visto. Siempre vestida de blanco, siempre cerca del panteón. Algunos dicen que la ven en las noches, caminando entre las tumbas. Otros, como usted, han tenido el encuentro más cercano. Ella sigue haciendo lo que hizo en vida, visitando a su amado, llevándole flores, cuidándolo. Su amor fue tan grande que ni la muerte pudo separarlos. La mujer se levantó y fue hasta una cómoda. Regresó con un sobre y se lo entregó a Roberto. Tome, por favor. Sé que esto debe haberlo asustado mucho. Mi hermana era una buena mujer, nunca haría daño a nadie. Solo quiere seguir cerca de quien amó. Roberto abrió el sobre. Había dinero suficiente para pagar el viaje y algo más. Las manos todavía le temblaban cuando se despidió de la anciana y salió de esa casa. Durante semanas Roberto no pudo dormir bien. Cada vez que pasaba frente al panteón de Mezquitán, miraba hacia las rejas, preguntándose si la vería de nuevo. Algunos de sus compañeros taxistas le contaron historias similares. Otros habían visto a la mujer de blanco. Otros habían tenido el mismo encuentro extraño. Con el tiempo, Roberto aprendió a convivir con lo que había vivido. Ya no pasaba por esa calle a altas horas de la noche, pero cuando lo hacía durante el día, a veces se detenía unos segundos frente a la entrada del panteón y miraba hacia adentro. Dicen que Clara sigue ahí, fiel a su promesa de amor eterno. En las noches oscuras, cuando el silencio cubre las calles de Guadalajara, algunos todavía la ven. Una figura blanca que camina entre las tumbas con paso lento, sosteniendo un ramo de flores en las manos. Va hacia una tumba en particular, se arrodilla, deja las flores con cuidado y se queda ahí por un momento, como si hablara con alguien que solo ella puede ver. Los cuidadores del panteón ya no se asustan cuando encuentran flores frescas por la mañana en la tumba de Javier. Saben quién las dejó ahí. Los vecinos de las casas cercanas al panteón cuentan que a veces, en las noches de luna llena, escuchan pasos suaves sobre la grava, como si alguien caminara con cuidado entre las tumbas. Y si alguna vez pasas por el panteón de Mezquitán en Guadalajara durante la noche y ves a una mujer vestida de blanco parada junto a la entrada, no te detengas, sigue tu camino. Porque aunque Clara no busca hacer daño a nadie, su presencia es un recordatorio de que el amor verdadero puede ser tan fuerte que trasciende incluso la muerte misma. Hay amores que no terminan cuando el corazón deja de latir. Hay promesas que se cumplen más allá de la vida. Y en el panteón de Mezquitán, Clara sigue cumpliendo la suya, noche tras noche, por toda la eternidad. Leyenda de Guadalajara, Jalisco. Esta es una de las historias más oscuras que se cuentan en Guadalajara, Jalisco. Una leyenda que habla de un árbol misterioso que crece en el viejo panteón de la ciudad y de un secreto enterrado que nunca debió ser despertado. Dicen que sus raíces se alimentan de algo más que tierra y agua, y que quienes se atreven a acercarse demasiado pueden sentir una presencia que observa desde las sombras. Era el año de 1892, cuando los habitantes de Guadalajara comenzaron a vivir el peor de sus temores. Todo empezó una madrugada de octubre, cuando don Esteban, el encargado del panteón municipal, encontró algo que le heló la sangre. Una mujer yacía en el camino de tierra que bordeaba el cementerio. Su piel estaba tan pálida que parecía de cera, y sus ojos abiertos miraban al cielo sin ver nada. Lo más extraño eran las dos marcas en su cuello, pequeñas, oscuras, como si algo hubiera bebido de ella. En las semanas siguientes, más personas aparecieron en las mismas condiciones, siempre cerca del panteón, siempre con esa palidez enfermiza, siempre con las marcas. El miedo se apoderó del pueblo. Las familias dejaron de salir después del anochecer. Las calles quedaban vacías cuando caía el sol. Y en las cantinas, solo se hablaba de una cosa: el vampiro. Nadie sabía quién era, pero todos sospechaban del mismo hombre. Se llamaba Rodrigo,
y vivía en una casa pequeña y descuidada junto al panteón. Era un hombre de unos 40 años, de piel muy blanca y ojos profundos que parecían no reflejar la luz. Casi nunca salía de día. Cuando lo hacía, caminaba encorvado, cubriéndose del sol con un sombrero negro de ala ancha. Los niños le tenían miedo. Las mujeres se persignaban al verlo pasar. Los hombres lo miraban con desconfianza. Rodrigo no tenía familia, no tenía amigos. Vivía solo, rodeado de velas y libros viejos que nadie más leía. Algunos decían que había llegado de Europa años atrás, huyendo de algo. Otros juraban haberlo visto susurrar en idiomas extraños frente a las tumbas. Y ahora, con las muertes sin explicación, todos estaban seguros. Él era el responsable. Una noche, un grupo de hombres del pueblo se reunió en secreto. Llevaban antorchas y cruces. Estaban decididos a terminar con aquello de una vez por todas. Rodrigo estaba en su casa cuando escuchó los golpes en la puerta. No corrió, no gritó, solo abrió, como si supiera que ese momento llegaría. Los hombres entraron con furia. Lo arrastraron fuera mientras él repetía una y otra vez que era inocente, que no había hecho nada malo. Pero nadie lo escuchaba. El miedo era más fuerte que la razón. Lo llevaron al centro del panteón, donde la tierra estaba fresca y las tumbas más viejas comenzaban a hundirse. Allí, bajo la luz temblorosa de las antorchas, hicieron lo que creían necesario. Tomaron una estaca de madera de mezquite. La clavaron en su pecho mientras Rodrigo lanzaba un grito que hizo eco entre las lápidas. Un grito que muchos juraron escuchar durante años cada vez que pasaban por el lugar. Después cavaron un hoyo profundo y lo sepultaron ahí mismo, sin rezos, sin ceremonia. Pusieron una losa pesada de piedra sobre la tierra para asegurarse de que nunca saliera, y durante un tiempo las muertes cesaron. El pueblo respiró aliviado. La vida volvió a las calles. Las familias salían de nuevo al anochecer. Todo parecía haber terminado, pero la tierra guarda secretos, y algunos secretos tienen raíces. Pasaron los años y la historia de Rodrigo se convirtió en un susurro, en algo que los abuelos contaban a los nietos junto al fuego. El panteón siguió recibiendo a los difuntos de Guadalajara, y aquella tumba sin nombre quedó olvidada bajo el paso del tiempo. Pero algo extraño comenzó a suceder. Justo sobre el lugar donde habían enterrado a Rodrigo, empezó a crecer un árbol. Al principio era solo un brote pequeño, casi invisible entre las hierbas silvestres. Don Esteban, que seguía cuidando el panteón, lo notó una mañana de primavera. Lo extraño era que nadie había plantado nada ahí, y la tierra sobre esa tumba era dura, seca, poco propicia para que creciera algo. Sin embargo, el árbol crecía, y crecía rápido. En solo 2 años se había convertido en un ejemplar imponente. Sus ramas se extendían como brazos oscuros, proyectando sombras largas sobre las lápidas cercanas. Su tronco era grueso y retorcido, con formas que parecían rostros gritando en la corteza. Y sus raíces se hundían profundo, muy profundo, como si buscaran algo bajo tierra. Los visitantes del panteón comenzaron a evitar esa zona. Decían que el aire cerca del árbol era diferente, más frío, más pesado, como si algo invisible esperara entre sus ramas. Don Esteban también lo sentía. A veces, cuando pasaba cerca al atardecer, escuchaba susurros, palabras que no entendía, en un idioma que no reconocía. Siempre venían del árbol. Una tarde de agosto, el hijo del alcalde decidió que el árbol debía ser cortado. Estaba creciendo demasiado, decía, y sus raíces empezaban a levantar algunas lápidas. Además, la gente se quejaba de la sombra oscura que proyectaba sobre gran parte del cementerio. Trajeron a 3 hombres con hachas y serruchos. Llegaron temprano cuando el sol apenas comenzaba a calentar. El primero en dar un golpe fue un hombre llamado Tomás. Era leñador de oficio y había derribado cientos de árboles en su vida. Levantó el hacha y la hundió en el tronco con fuerza. El sonido fue extraño. No era el golpe seco de metal contra madera. Era algo más húmedo, como si hubiera atravesado carne. Cuando retiró el hacha, todos vieron algo que los dejó helados. Del corte en el tronco comenzó a brotar un líquido espeso, oscuro, que se deslizaba lentamente hacia el suelo.
No era savia transparente ni resina dorada. Era rojo. Rojo como la sangre. Tomás soltó el hacha y dio un paso atrás. Sus compañeros se persignaron. Don Esteban, que observaba desde lejos, sintió que el corazón se le detenía. El líquido seguía brotando, goteando sobre las raíces, empapando la tierra. Y mientras caía, un olor metálico llenaba el aire. El mismo olor que se siente en un hospital, en un lugar donde la vida se escapa. Nadie se atrevió a dar otro golpe. Los 3 hombres recogieron sus herramientas y se fueron corriendo, jurando que nunca volverían a acercarse a ese árbol. La noticia se esparció por Guadalajara como pólvora. La gente comenzó a recordar la historia de Rodrigo. Los más viejos contaban de nuevo lo que había pasado décadas atrás. Y todos llegaron a la misma conclusión. El árbol no era solo un árbol. Era algo más. Algo que se alimentaba de lo que yacía debajo. Las historias se multiplicaron. Algunos decían haber visto una figura pálida caminando entre las tumbas al anochecer, siempre cerca del árbol. Otros juraban escuchar pasos cuando nadie más estaba en el panteón. Y hubo quienes aseguraban que las raíces del árbol se movían por las noches, rompiéndose camino bajo la tierra, como venas que se extendían por el cementerio. Don Esteban dejó de trabajar hasta tarde. Ahora se iba antes de que cayera la noche, sin importar si había terminado sus labores. Y siempre, evitaba mirar hacia el árbol cuando pasaba cerca, porque una vez, solo una vez había visto algo entre sus ramas. Una sombra con forma humana que lo observaba. Una sombra con ojos que brillaban en la oscuridad, y esa imagen no lo dejaba dormir. Con el paso de los años, el árbol se convirtió en parte inevitable del paisaje del panteón. Nadie volvió a intentar cortarlo. Nadie se atrevía siquiera a tocarlo. La gente del pueblo había aprendido a vivir con su presencia, aunque eso no significaba que dejaran de temerle. Las familias que visitaban a sus difuntos procuraban no llevar flores a las tumbas cercanas. Los niños corrían cuando tenían que pasar junto a él. Y todos, absolutamente todos, se iban del cementerio antes de que oscureciera. Pero hubo quien no respetó las advertencias. Una noche de noviembre, un joven llamado Daniel llegó al panteón. Era forastero, venía de la Ciudad de México y no conocía las historias. Estaba de paso por Guadalajara y se había hospedado en una posada cerca del centro. Durante la cena, escuchó a unos ancianos hablar del árbol maldito. Se rieron de él. Dijeron que eran supersticiones de pueblo. Daniel decidió comprobarlo por sí mismo. Quería ver si era verdad que brotaba sangre. Llegó pasada la medianoche con una linterna y un cuchillo. El panteón estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el viento entre las lápidas y el crujir de las ramas del árbol. Daniel se acercó despacio. La luz de su linterna bailaba sobre el tronco retorcido. Desde cerca, el árbol parecía aún más imponente, más oscuro. Sus ramas se extendían como garras sobre su cabeza. Respiró hondo y acercó el cuchillo a la corteza. Hizo un corte pequeño, superficial. Durante unos segundos no pasó nada. Daniel estaba a punto de reírse de su propia credulidad cuando lo vio. Un líquido oscuro comenzó a brotar del corte. Primero despacio como una lágrima, luego más rápido. Rojo intenso, espeso, con ese olor inconfundible a metal y muerte. Daniel soltó el cuchillo. Su respiración se aceleró. Quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Y entonces lo escuchó, un susurro, muy cerca de su oído. Palabras en un idioma que no comprendía, pero que le helaban la sangre. Una voz ronca, antigua, como si viniera desde muy dentro de la tierra. La temperatura bajó de golpe. Su aliento se convirtió en vaho blanco. Y cuando levantó la vista hacia las ramas, vio algo que lo hizo gritar. Entre las sombras del árbol había una figura. Un hombre pálido, demacrado, con los ojos hundidos pero brillantes. Sus labios estaban manchados de algo oscuro. Y sonreía. Sonreía mostrando unos dientes que no parecían humanos. Daniel corrió. Corrió como nunca en su vida, tropezando entre las tumbas, sin mirar atrás. La linterna cayó y rodó por el suelo, proyectando luces enloquecidas. Y mientras huía, pudo escuchar risas detrás de él. Risas que parecían salir de la tierra misma. Cuando llegó a la posada tenía fiebre. Temblaba sin control.
No pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, tomó el primer transporte de regreso a la Ciudad de México. Nunca volvió a Guadalajara. Y nunca volvió a hablar de lo que había visto. Hoy en día, el árbol sigue ahí. Más grande, más oscuro, más retorcido que nunca. Sus raíces han roto varias lápidas. Han levantado el suelo de cemento en algunas áreas, como si se extendieran bajo todo el panteón, buscando alimentarse de lo que yace sepultado. Los cuidadores actuales lo evitan. Los visitantes toman fotos desde lejos pero no se acercan. Y cuando cae la noche, cuando las sombras se alargan y el viento sopla entre las tumbas, se puede escuchar el crujir de sus ramas. Algunos dicen que es solo el viento, pero quienes conocen la historia saben la verdad. Rodrigo nunca se fue. La estaca que le clavaron en el pecho no terminó con él, solo lo ató a ese lugar, y ahora vive a través del árbol, bebiendo de la tierra, alimentándose de la energía de los que descansan a su alrededor. Sus raíces son sus venas, su tronco es su cuerpo, y sus ramas son sus brazos esperando en la oscuridad. Por eso nadie lo corta, por eso nadie lo toca, porque todos saben que hacerlo sería despertarlo completamente, sería romper el último sello que lo mantiene contenido. Y si eso sucediera, las calles de Guadalajara volverían a conocer el terror que creyeron haber enterrado hace más de un siglo. El árbol sigue creciendo, sigue sangrando cuando lo hieren, sigue susurrando en las noches sin luna, y Rodrigo sigue esperando bajo la tierra, paciente, eterno, sediento, porque los vampiros no mueren, solo esperan.